Un saludo de nuevo. Hoy vamos a trabajar con la siguiente teoría de la organización. En este caso, continuando con las teorías que han definido la administración de las organizaciones a lo largo del siglo XX y se sostienen hasta el día de hoy, vamos a trabajar con la teoría de Fayol. En esta clase, nuestra agenda va a ser la siguiente. Vamos a retomar el enfoque clásico de la administración, vamos a hablar un poquito de Henry Fayol, vamos a hablar de Fayol en la sociedad anónima Commentary for Chamble, cuáles son las obras de Henry Fayol, cuál es el principal aporte de Henry Fayol a la administración, las funciones básicas de la empresa, la visión de la gerencia, los principios de la administración y finalmente las conclusiones y la actividad que ustedes van a realizar. Tal como habíamos conversado en la clase anterior, el enfoque clásico de la administración tiene como factor común la eficiencia y a partir de allí pues la búsqueda de la eficiencia ha sido el norte de las organizaciones a lo largo del tiempo hasta nuestros días inclusive. El enfoque clásico pues se compone de dos trabajos como lo habíamos hablado tal cual en la clase anterior, que son la administración científica de Taylor y la teoría clásica de Fayol. Una fue propuesta en 1903 y la otra fue propuesta en Francia en 1916. Ambas coinciden en una misma época, por eso se engloban dentro del enfoque clásico porque digamos que tienen cosas en común. Y la diferencia fundamental es en los aportes específicos de cada una de ellas. Vamos a trabajar ahora un poco con la biografía de Henry Fayol para saber quién es este personaje. Aquí abajito les coloqué el mapa de Europa, porque este caballero nació en Turquía, en lo que anteriormente se llamó Constantinopla y hoy en día se llama Estambul. Nació en 1841 y muere en París, en Francia, en 1925 con una longeva vida, es decir, alcanzó los 84 años. Él nació en Estambul, pero se traslada a Francia porque su familia pues decide irse a radicar para allá y allí en ese país desarrolló todo su aporte que todavía hoy en el siglo XXI pues nos nutrimos de ese aporte. Tuvo una vida muy diferente a la de Taylor. Fíjense que cuando él nace, me refiero a Taylor, ya Fayol tiene 15 años. Fayol se gradúa como ingeniero civil de minas en 1860 a los 19 añitos. Siempre fue un muchacho destacado, fue considerado ilustrado y transformación de su época, es decir, una persona muy estudiosa, considerada muy inteligente. Toda su carrera laboral la desarrolló en una industria minera metalúrgica en Francia. Allí, a lo largo de muchísimo tiempo, pues comenzó recién graduado allí y salió como gerente de minas, como director. Se retiró como director gerente ya en las postrimerías de su vida. Es importante destacar que su obra fue publicada en Francia en 1916 y esa fue la obra que marcó, digamos, lo que es la teoría desde el punto de vista como ciencia de la administración industrial, más el aporte que ya se estaba produciendo en Estados Unidos con el trabajo de Taylor, porque fíjense que cuando se publica el trabajo de Fayol en 1916, ya se había publicado en 1903 y en 1911 la labor de Taylor. Entonces, esta es una imagen que quise traerles para que se dieran cuenta también. Fíjense el hombre que está allí chiquitico, ¿no? Fíjense las dimensiones de toda esa gran empresa donde él trabajó. Me disculpo por la pronunciación porque no estoy familiarizada con el francés y realmente si hay alguien acá en este grupo que hable francés se lo agradecería muchísimo que me ayudara a pronunciar el nombre de esta compañía. Yo lo pronuncio como que si fuera en inglés, Commentary for Chamble, pero seguramente no debe ser así. Miren las dimensiones, entonces ocurre lo mismo que en Estados Unidos, son compañías enormes que trabajan con la minería.
En 1878, cuando ya Fayol tiene 37 años, en París se da un congreso que pertenece a la Sociedad Industrial Minera. Ese congreso se celebra con motivo de una exposición universal que se produce cada tanto tiempo a nivel mundial. Entonces, en este caso, pues la sede fue París. Fayol presentó allí un informe sobre la alteración y la combustión espontánea de la hulla. Ustedes dirán, ¿qué es eso de la hulla? Bueno, eso es un mineral parecido a una piedra como el carbón. Ese trabajo que él hizo como desde el punto de vista científico, pues lo dio a conocer, porque eso era una exposición de carácter universal. Pasados 10 años, cuando tenía 47 años, pues allí es donde a él lo nombran director general de esa misma empresa. Y fíjense bien, a los 77 años se jubila, es decir, en 1918, y pasó 30 años como director. Entonces toda esa experiencia quedó volcada afortunadamente en sus libros que logró escribir. Aquí les traje una imagen para viajar un poquito a la otrora París, Francia, cuando no existía la Torre Eiffel. Él cuando fue a la primera exposición en 1878, que para él era su primera oportunidad de presentar ese trabajo, y tienen una imagen de la piedra, de la hulla, ahí arriba en la imagen a la derecha, y abajo tienen un dibujo que representa en el centro el río Sena y un puentecito que lo cruza hacia la izquierda de la imagen. Toda esa zona que se ve allí es el centro de exposiciones de París donde se dio esa exposición universal. Esta es una imagen ya con la Torre Eiffel construida, la cual es, bueno, digamos que se terminó con la intención de que fuera vista como para todo el mundo, porque ya venía la siguiente exposición, otra vez universal, que también fue elegida París. Entonces, si ustedes se fijan con atención, detrás de la Torre Eiffel está toda la instalación que está dibujada en la lámina anterior, pero esta ya es en vivo, pues una foto real, histórica. La parte de atrás es donde se hizo en ese momento la exposición industrial, y allí pues este era el mundo que veía Fayol. Fíjense que la Torre Eiffel es metálica, totalmente una estructura pues acorde con los tiempos, digamos así. Fíjense si se acercan un poco la visual hacia la imagen del río, en la parte cerca de las letras, ahí van a ver un pedacito donde se ve que es el puente, que se los muestro acá. Ve, por allí caminó Fayol. Fíjense qué maravilla. Esta imagen es una foto real de la época, donde la Torre Eiffel todavía estaba en construcción. Allí pueden ver los años, ¿verdad? Duró una construcción desde el 87 hasta el 89. Y allí está la placita. Fíjense que detrás de la Torre Eiffel es donde se desarrolló esa exposición universal, y todavía estaba Fayol pues muy activo. ¿Cuáles son las obras de Henry Fayol entonces? Aquí voy a hacer un salto hacia adelante antes de entrar en el detalle de la parte de la administración, porque de verdad que es un hombre muy dedicado pues a los estudios. Entonces él desarrolla y publica un trabajo siempre enfocado en la industria a la cual él pertenecía, y él lo denomina la incapacidad industrial del Estado. En 1921 sale publicado este trabajo. Ya él tenía 80 años. Esto es interesante porque esto nos da, en cualquier época de la vida, en cualquier época de la historia de la humanidad, pues nos demuestra que no hay edad cuando se quieren hacer las cosas. En ese libro es una defensa de los postulados de la libre empresa frente a la intervención del Estado en la vida económica. Allí, el que tenga oportunidad de curiosearlo, pues se va a dar cuenta. Siempre cuando uno estudia mucho y va, digamos, amasando, concatenando ideas a lo largo del tiempo, uno se va dando cuenta al final, después que uno tiene años estudiando, investigando, de que todas las cosas se conectan, se comunican, de que todo tiene relación. Y finalmente lo vamos a ver más adelante cuando vayamos a hablar de Mayo, porque siempre pasamos primero por nuestra esfera individual, por el mundo que nos rodea, luego por la parte social, y indefectiblemente vamos a derivar en la política. Eso fue lo que le pasó a Fayol, y por eso este libro, La incapacidad industrial del Estado. En la imagen, en una imagen original,
Ahí tienen también las palabras en inglés, atelier es taller de las máquinas, ¿verdad? Y pueden ver a las personas igualito, la misma dinámica del personal trabajando en instalaciones muy, muy fuertes con eh, la parte fabril, que siempre es áspera y dura. Para continuar, ahora vamos a ir precisando los principales aportes. Fíjense, digamos que el aporte concentrado que nos compete a nosotros dentro de la carrera de ustedes y más allá desde el punto de vista de la gerencia, su legado más importante para la administración es este libro, Administración Industrial y General, publicado en 1916 cuando ya tenía 75 años de edad. Entonces, ahí tienen una imagen del libro en francés, ¿verdad? Y a los 5 años de haber fallecido Fayol, es decir, en 1930, pues es cuando se traduce este libro del francés al inglés. Y hay una nueva traducción en 1949. Ahí tienen un ejemplo de la versión en inglés. Eso se ha publicado muchísimo y esos son sus libros originales, pero Fayol se habla a nivel mundial. El que estudia administración, gerencia y cualquier carrera de las ciencias sociales que tenga que ver con organizaciones, pues va a trabajar con Fayol. Fayol identificó 6 funciones que se cumplen en todas las empresas, son funciones básicas, se cumplen en todas las organizaciones. Primero, hay una función de carácter técnico que es la que se enfoca en la producción. Hoy en día, pues ya podríamos explorar más allá, porque ya nosotros, esa parte técnica se aplica también a los servicios. En aquel caso, pues él estaba enfocado en la industria. Por eso es que el título del libro es Administración Industrial y luego lo extrapola, fíjense que, y general, porque él determina a lo largo de toda su vida dedicada a esto, de que estas funciones se repiten en todas las organizaciones. Luego tenemos la función comercial, que es la necesaria para intermediar el bien o servicio con los clientes. La función financiera, indispensable para el control del dinero que entra y sale y las inversiones de la empresa. La seguridad para el funcionamiento de todo. El área contable, tanto para la parte fiscal como para el control propio de las cifras a puertas adentro de la organización, de la organización, quise decir. Y esta que es la que él, digamos, titula, que son las funciones administrativas, porque Fayol dice que no es posible que no exista dentro de una organización una unidad específica para las funciones administrativas. En su libro Administración Industrial y General, basado en su experiencia de 58 años de labor, Fayol dice: el significado por mí atribuido al término administración y generalmente adoptado, además de los servicios públicos, comprende también a las empresas de cualquier índole, amplitud, forma y objeto. Todas las empresas necesitan previsión, organización, mando, coordinación y control. Para funcionar debidamente, todas han de respetar los mismos principios generales. Es allí donde él concluye que la administración es una ciencia y también es un arte. En cuanto a la visión de la gerencia, Fayol estableció un concepto de administración amplio y de allí quedó, no solamente para la gerencia, sino hasta para nuestras vidas, unas funciones o unas fases que él denominó planeación, organización, dirección, coordinación y control, que hoy en día están resumidas en 4 y decimos hoy en día planificación, organización, dirección y control, que son las que enseñamos en cualquier carrera que usted vaya a estudiar gerencia, que tenga una materia de gerencia, pues estas son las que se explican. En su libro Administración Industrial y General, publicado en 1916, Fayol dejó en claro que se estaba ante una nueva ciencia y por supuesto ubicada dentro de las ciencias sociales. Y él, les traje este otro extracto porque me pareció importante dejárselo para su consumo. Los principios son flexibles y susceptibles de adaptación a cada necesidad. Es aquí donde
entra, digamos, la parte humana. Fíjense que no son rígidos, son flexibles y susceptibles de adaptación. Continúo. Es cuestión de saber cómo usarlos, lo que constituye un arte difícil que requiere inteligencia, experiencia, decisión y sentido de la proporción. Esta parte él hace un énfasis aquí porque él dice la proporción, todo este proceso que a que él se refiere, que es el arte de administrar, que hoy en día decimos el arte de gerenciar, pues está integrada por la discreción y la experiencia. Mientras más experiencia tenga usted administrando, siendo gerente, pues probablemente mejor lo hará. Entonces, la proporción es uno de los atributos que él considera que es sumamente, es algo medular en la administración, porque el sentido de la proporción es lo que indica, digamos, la medida para aplicarla en una decisión, en un departamento, para toda la organización, para un grupo particular de un proyecto dentro de la empresa. Entonces, a eso es a lo que él se refiere con la parte que requiere el sentido de la proporción, o sea, hasta dónde puedo yo estirar o encoger una medida. Por eso es que dice, los principios son flexibles y susceptibles de adaptación. Ahora bien, los principios de la administración que identificó Fayol son 14. Todos tienen aplicación hoy en día en pleno siglo XXI. La división del trabajo, que es lo que ustedes van a revisar en el proyecto organizacional que están haciendo. Las líneas de autoridad y responsabilidad, en el caso de ustedes van a averiguar cuáles son los cargos de mando en esa organización donde ustedes están aplicando su proyecto. La disciplina es un principio que para Fayol es fundamental. La unidad de mando debemos tener, para que el personal no se confunda, según Fayol, pues debe tener un solo líder, un solo jefe de su unidad. Unidad de dirección, ese es líder el que tiene la autoridad para mandar, pues es el que tiene también la autoridad para dirigir, digamos, lo que se va a hacer. Es decir, la toma de decisiones. El principio de subordinación. Este es un principio fundamental porque se supone que cuando se delegan las funciones, pues se le rinden cuentas al supervisor, al jefe inmediato, a la persona que lo designó a usted en ese cargo, pues usted está subordinado a esa instancia, digamos así. La remuneración del personal, bueno, esto es fundamental, esto lo estudian ustedes como lo que diríamos el sistema de compensación del personal. La centralización, en aquel momento, pues como trabajó Fayol, él veía la administración como un ente centralizado. La línea de autoridad vertical, el orden, eso se explica por sí solo. La administración implica orden. Equidad para el personal, esto tiene que ver con que personas que hagan lo mismo, pues deben recibir lo mismo. Estabilidad del personal, esto es como se veía en esa época y hasta no hace mucho, pues se me ha mantenido lo de garantizar la estabilidad del personal. Él era un ejemplo de ello, pues duró toda su vida en una misma organización. Él dice que la iniciativa también es un principio fundamental porque esa es la que es como el motor del gerente cuando va a accionar, tiene que tomar iniciativa para tomar sus propias decisiones y es su responsabilidad. El espíritu de equipo, fíjense que a pesar de todo lo estricto que parecieran ser todos estos principios, él incorpora dentro de ellos el espíritu de equipo, porque no se puede producir nada dentro de una industria si no se trabaja en equipo. Y ahora corresponde pues la actividad. Ya hemos terminado con lo más breve que pude esbozarles el legado de Fayol y un poco sobre la diferencia pues de la vida de Fayol con Taylor. Fayol tuvo más tiempo para escribir y para dejarnos su legado. Sin embargo, Taylor, pues los años que vivió y la productividad que tuvo con su método, pues también quedó para la historia y ambos entonces convergen en lo que llamamos la teoría clásica de la organización. Fíjense que ambos, aun cuando están en diferentes países, en diferentes continentes, pues prácticamente al mismo tiempo, con muy poca diferencia de años, pues se generan ambos movimientos con resultados pues extraordinarios para el mundo de las organizaciones.
Con esto pues terminamos esta parte, con estas dos teorías terminamos la teoría clásica de la organización. Y a ustedes les corresponde realizar una síntesis y generar su propio escrito. Por favor, investiguen un poquito más allá y allí incluyan, como siempre les pido, las referencias. ¿Dónde ubicaron la información que me van a colocar allí? No solamente la de esta clase, sino buscar siempre un poquito más allá. Bueno, nos vemos en la siguiente teoría.